Hola chicos, buenos días. Hoy día vamos a continuar lo que conversamos la clase anterior. La clase anterior nos dedicamos a ver los códigos de ética normativos que nos daban a entender, ¿no? El ejercicio desde donde tenemos que estar mirando nuestra profesión, desde qué valores tenemos que estar mirando, ¿no? Y desde cuáles son el ejercicio normativo, al menos desde el punto de vista chileno, que nos está guiando, orientando, observando. En ese sentido, lo que vamos a ver hoy día va a ser ya no desde el punto de vista ético, ¿no? Que en ocasiones son elementos que nosotros tenemos que resguardar desde nuestra propia voluntad, ¿no? Eh, Hoy día vamos a ver legislación, o sea, leyes formales que cada uno de ustedes debe hacer, debe mirar y debe estructurar. Eh, Son leyes que los medios de comunicación y las personas pueden ser sancionadas, periodistas que estamos vinculados a ellos, y por tanto debemos conocerla al detalle, ¿no? Por otro lado, también contarles que inicialmente, bueno, cuando parten los medios de comunicación, durante mucho tiempo no hubo leyes que estuviesen en relación o tratando de hablar con nosotros, ¿no? O de regular el ejercicio tal, como tal. La primera ley que se habla del año 60, que era más bien una ley sobre la publicidad, que fue como la primera ley de medios de comunicación. Y restringía o regía sobre los componentes más bases de la publicidad en su control. ¿Bien? Esa ley siguió andando por el propio criterio de los medios, porque los medios de comunicación durante la dictadura no fueron demasiado importantes o no eran absolutamente controlados desde lo interno. Y después, en los años 90, empezó a surgir nuevamente la libertad de prensa, empezaron a haber periodistas y medios que trataron de hacer cosas distintas. En eso surgen dos grandes casos que dan como antepié o pie a la creación de esta ley. La primera fue la publicación de la periodista Alejandra Matos sobre los negocios, sobre la vida oscura que existía en los tribunales de justicia. Y recuerden que la periodista tuvo que huir a Estados Unidos porque el Poder Judicial en su conjunto cayó alrededor de ella, ¿no? Y la fueron persiguiendo. Y el segundo caso tuvo que ver con el afamado caso del juez Calvo, cuando el entonces integrante y posterior presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guiller, fue y puso una cámara oculta, ¿no? Alrededor de una grabación en un sauna de un juez revelando que era homosexual, ¿cierto? Y él estaba juzgando a causas de menores de edad. Y hacía toda una alusión, ¿no? A este tema. De que como un juez homosexual podía estar juzgando temas de menores de edad. Bueno, y esas revelaciones, esos problemas que trajo y que trajeron grandes revelaciones en términos de la ética, hace que el año 2000 se promulgue la ley de prensa con todos los problemas que puedan haber existido, con los lobbies que normalmente se dan y con las diferencias que se van surtiendo, y es ahí cuando se crea la ley que para nosotros hoy día es santa porque es algo que nos da los primeros parámetros. Toda ley es perfectible, toda ley tiene que ir cambiando y modificándose, pero es el primer terreno que nosotros tenemos para juzgar, ¿no? Aquellos ejercicios que quizás no son del todo éticos, que están desde un punto de vista legal. Bien, entonces, la ley, como les comentaba, fue publicada ya el año 2001 y ha sido modificada hasta el año 2013. Desde el año 2013 a la fecha no ha sufrido mayores modificaciones y hoy día la vamos a
ir mirando. Esta ley ya está subida en su campus virtual para que la puedan descargar, leer completamente y ir mirando cómo se va desarrollando este ejercicio, ¿no? Bien, tenemos algunos, como toda ley, constitución de artículos, ¿cierto? Y habla sobre, el primer artículo habla sobre la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa. Esto es re interesante porque cualquier persona puede en nuestro país decir lo que se antoje, ¿bien? Eh, Después de que lo haya dicho, es decir, que no tenga censura previa, formalmente tiene que pensar efectivamente si aquello que dijo tiene o no consecuencias, ¿no? Porque puede haber mentido, puede haber blasfemiado, puede haber injuriado, etcétera, etcétera. Y por tanto, lo interesante es que ustedes puedan entender que cualquier persona puede emitir, eh, ¿cómo se llama? Su opinión, ¿no? Y que en base a emitir esta opinión no pueda ser discriminado, ¿cierto? Y, y que formalmente no pueda ser perseguido por emitirla, ¿no? Total, acá hay que hacer como bien el juego, porque una cosa es emitir una información, no ser perseguido por emitirla, o sea, nadie puede ser juzgado por decir, por ejemplo, que Hitler era una buena persona, ¿se entiende? Pero evidentemente hay ciertos patrones que tienen que ir recordando y que están también dentro de esta, de esta misma ley, ¿no? Esto lo pueden emitir desde cualquier medio de comunicación y, por tanto, los medios de comunicación social también se les reconoce, y esto es re importante, el derecho, o a través de los medios de comunicación social o el derecho de las personas, se reconoce que las personas deben ser informadas, ¿no? Y por tanto, es ahí donde tiene todo el valor el periodismo, porque las personas tienen el derecho a ser informadas, ¿no? Sobre los temas de interés general. Y por tanto, esta ley lo que hace es sustentar y validar el periodismo como tal. Es decir, toda persona debe ser, tiene derecho a ser informada sobre los intereses de coyuntura general. ¿Quiénes determinan esos intereses? Bueno, la sociedad, el debate público, pero sobre todo los periodistas que estamos vinculados, ¿no? También habla en el segundo artículo, ¿cierto?, que todos los medios de comunicación son aptos, ¿cierto?, para transmitir, divulgar, difundir, ¿cierto?, o propagar en forma estable y periódica textos, sonidos, imágenes destinados al público, cualquiera sea el soporte o el instrumento utilizado. Esto es bien interesante porque el año 2013, cuando se hacen las modificaciones, agregan estos pequeños parrafitos, independiente del soporte, el instrumento utilizado, porque ya se venía todo el tema de la revolución digital y por tanto se hacía necesario que se incluyera. Antes solo hablaba de texto, sonido, imágenes, entendiendo de la radio, televisión a papel como los únicos medios tradicionales, ¿no? El tercer artículo habla del pluralismo, ¿no?, en el sistema informativo, y aquí ya empezamos a ver algunos problemas de esta misma ley. O sea, cuando hablamos de pluralismo, hablamos de que los medios de comunicación deben favorecer la expresión de la diversidad social, cultural, política, regional del país, ¿no? Y se aseguran, por ejemplo, de editar, establecer, operar medios de comunicación social. Eso no significa que los medios de comunicación social no puedan tener libertad de opinión o que no puedan tener líneas editoriales conocidas, ¿no? Es decir, posiciones sobre lo que normalmente se va dando. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el pluralismo, como tal, habla más bien de los sistemas de información, es decir, que a pesar de que yo sea de derecha, debo tener que contratar fuentes de izquierda para contrarrestar, o si soy de izquierda, debo poner otro tipo de fuente. Eso habla específicamente del contraste de fuentes, esto que veíamos en el código de ética, de tratar de buscar la mejor versión posible desde un supuesto. Bueno, en la ley de prensa lo que uno habla es más bien del pluralismo, ¿no? De que los medios de comunicación deben apuntar a poner visiones. Y es ahí cuando vienen las críticas, sobre todo a los matinales, que siempre se cargan hacia un solo sector, o a los medios de comunicación que siempre tienen más fuentes de una u otra posición, y normalmente no apuntan al pluralismo, al debate de ideas, a la confrontación, ¿no?
Los medios de comunicación formalmente deberían tratar de entrar a poner ideas que a veces no tienen del todo el respaldo, ¿no? Pero que puedan abrir debate, que puedan abrir circunstancias, etcétera, y que puedan ir normando la discusión pública, ¿no? Bien, en el artículo 4 habla de los fondos que establecen presupuesto del Estado, organismos y empresas, ¿cierto? Hay llamados a concursos, hay un concurso a nivel nacional que lo generan los ministerios eh, de comunicación, o sea, el Ministerio de la Vocería, ¿cierto? Y que formalmente hacen llamados para construir medios y que el Estado asegura la proliferación de esos medios. Hay un concurso, como les decía, que se da todos los años y que entrega medios, o sea, fondos a medios regionales, a proyectos. Hay iniciativas que puedan ir ayudando a mejorar la difusión, sobre todo de temas que quizás los grandes medios de comunicación no están interesados, ¿no? Y por tanto, es el sector público el que también tiene esa responsabilidad. Por tanto, todos los años, como les decía, está esta ley de medios de comunicación y todos pueden postular, todos quienes quieran construir, tener un medio o desarrollar alguna idea sobre algún tipo de materia que no está siendo analizada, existe esta posibilidad, ¿no? Este medio de comunicación que, como bien les digo, sale todo antes, ¿no? Bien, después vamos viendo que desde el título 2 ya se empieza a normar el ejercicio del periodismo. Bien, entonces vemos en el artículo 5 que habla de que los periodistas son quienes estén en posición respectiva a un título universitario reconocido válidamente en Chile y aquellos a quienes la ley reconoce como tal. Bien, esto es re importante porque hasta la década del 90 generalmente los que trabajaban en medios de comunicación eran personas que no habían estudiado periodismo, que tenían una buena formación, como lo conversábamos bien al principio de los tiempos, los reporteros, y por tanto quedaban ahí y emitían opiniones, no podían ser juzgados por los colegios, los tribunales de ética, tampoco por la ley de prensa o la ley de publicidad que existía en el tiempo, y por eso se le da una validez al ejercicio del periodismo, ¿no? Por eso es que desde el año 92, incluso en el 2000, ya empiezan a surgir un montón de escuelas de periodismo que empiezan a transmitir su visión y que formalmente lo que tratan de transmitir son los títulos universitarios que se dan. Entonces, por tanto, una persona puede ser o se dice ser periodista una vez tenga el título profesional. Hay hartas personas que están incumpliendo una ley de la República cuando se dicen ser periodistas y no tienen el título profesional. Bien, y por tanto hay que tener harto ojo en ese sentido. También en el artículo 6 se norma el tema de las prácticas profesionales de las escuelas de periodismo y los egresados hasta 24 meses después de la fecha de su egreso tendrán derecho y estarán afectos y serán considerados, por así decirlo, como periodistas. Es decir, cuando ustedes hagan su práctica en segundo año, en cuarto año y en quinto año, van a ser reconocidos como periodistas. Y si es que en algún caso ustedes llegan al egreso, es decir, tienen todo listo, salvo su reportaje de titulación, ustedes también van a ser considerados como periodistas durante 24 meses. Posterior a esos 24 meses ya no son considerados como periodistas y por tanto podrían estar haciendo un ejercicio de falsa identidad profesional. Y por tanto sería aún más grave lo que podrían llegar a cometer. Por tanto, siempre uno los va a invitar a titularse porque si no, evidentemente, van a, van a perder este ejercicio. ¿Bien? El artículo 7 habla sobre los directores y medios de comunicación y a los periodistas, ¿no? También a los corresponsales extranjeros que ejercen la actividad como periodistas, tendrán derecho a mantener la reserva sobre su fuente informativa. Esto es re importante porque normalmente acá se confunden ciertas cosas. Una cosa es que nosotros tengamos una entrevista y que con nuestro editor conversemos, dialoguemos, mostremos esa entrevista y decidamos no publicar el nombre para resguardar el uso público de ella. Y otra cosa es que inventemos esto, ¿no? Muchos medios de comunicación hoy día inventan un entrevistado me dio, una persona me dio, una fuente cercana, pero también con eso se desprestigia. Hay que tratar de no usar este ejercicio. O sea, formalmente uno debería decir salvo en casos demasiado extremos, donde se tiene que proteger a las fuentes, etcétera. Normalmente uno debía tender a no hacer este uso, pero nosotros tenemos el derecho de proteger nuestra fuente incluso ante tribunales de justicia, ¿bien? Y por tanto es un deber normado por nuestra ley la protección de la fuente, ¿no? Y
Lo interesante de esto es que es ahí donde ustedes deben dar vuelta, donde deben conversar, donde deben tomar en decisión estos ejercicios al momento de publicar o no publicar una fuente. Bien, si me dan una recomendación, yo me quedaría con la frase que siempre han dicho los próceres del periodismo, que una fuente que es anónima en verdad es una fuente que no sirve. Por tanto, estamos hablando que esto hay que utilizarlo en casos muy eh, puntuales, ¿no? Y por tanto, he ahí lo claro. El artículo 8 habla de que los medios de comunicación social que difundan material deben identificarse con autoría de un periodista o personas determinados con su nombre, cara y voz, y no podrán introducir las alteraciones sustanciales al contenido de esto. Esto es re importante porque eso significa que cada vez que ustedes publiquen algo debe llevar su firma, ¿bien? Si no lleva la firma de ustedes, esa firma inmediatamente pasa como autoría del editor. Bien, por tanto, ahí hay dos decisiones, hay medios de comunicación que toman la decisión que los periodistas no firmen y por tanto la responsabilidad 100% cae dentro del director y del editor. Y en el caso de firmar, la autoría cae 100% a nombre de ustedes y evidentemente estamos hablando de que no se podrán introducir mayores alteraciones. Lo que se puede introducir normalmente son alteraciones de forma. Estoy hablando, por ejemplo, si ustedes entrevistan a alguien y empieza a decir o empieza a hablar con garabato, ustedes pueden modificar eso, ¿no? Pero sin cambiar la idea fuerte. Lo principal es que ustedes nunca alteren el fondo de lo que se está diciendo, sino más bien la forma, que es lo que se podría efectuar, ¿no? Eh, Existe también este concepto de la aclaración, y el derecho a la aclaración se puede ejecutar hasta 6 días posterior de la fecha. Bien, eso significa que si alguien publica una información hoy día, tiene 6 días en total para poder solicitar una aclaración. Bien, si no, caducará y, y por tanto es ahí que será sancionado, ¿no? Lo otro que el periodista o quien ejerce esta actividad periodística no podrá ser obligado a actuar en contravención de las normas éticas, evidentemente, o sea, no pueden obligar a un periodista a mentir y eso se protege, ¿no? Y por tanto, es ahí lo interesante de los códigos de ética, ¿no? Que cuando uno habla de que existen normas comúnmente aceptadas, tienen que ver con eso, con proteger ese tipo de elementos. Y esa frase, esa oración que está en el artículo 7 o sea, en el 8 perdón, son elementos que le dan validez también al código de ética que nosotros conversábamos la vez anterior. Bien, por tanto, la infracción a los incisos precedentes, etcétera, constituirá, ¿cierto?, un incumplimiento grave a las obligaciones o impuestos del trabajador. Bien, acá después en el título 3 empezamos a hablar de las formalidades del funcionamiento de los medios de comunicación social. Bien, en primer lugar, en que el propietario de un medio de comunicación social habla de que primero tiene que ser una persona natural, ¿bien? Debe tener residencia en el país y no puede haber sido condenado a pena aflictiva, ¿bien? O delitos que sean merecedores a pena aflictiva. Esto es importante porque significa que para yo tener un medio de comunicación no puedo tener mi ubicación social, estar viviendo en Estados Unidos. Por tanto, los dueños de los medios de comunicación deben estar vecindados en Chile. En segundo lugar, no deben haber tenido ningún tipo de pena y por tanto también deben ser personas naturales, ¿bien? En el caso de las personas jurídicas, es decir, si alguien es empresa, ¿no? Por tanto, acá hay una buena definición, o sea, hay las personas naturales, es decir, ustedes, yo, podemos fundar un medio de comunicación y en segundo lugar, también podemos fundar un medio de comunicación si somos empresas, ¿no? También la empresa debe tener domicilio original en Chile y deben estar constituidas en el país o tener una agencia autorizada para operar en territorio nacional. Bien, eso significa que todo medio de comunicación debe estar dentro de Chile. No pueden existir medios de comunicación que sean salvaguardados o penados por esta ley que estén informando desde el exterior, ¿no? Por eso es que estos medios que cuando son empresas, que normalmente tienen que ver con EMOL, la tercera, etcétera, sus presidentes y sus administradores representantes legales deben ser chilenos y no haber sido nuevamente condenados a delitos que merezcan pena efectiva. La condena a la pena señalada será cesar al afectado inmediato y en toda función o actividad relativa a la dirección y por tanto, en el caso de que se pille, no es que se cierre el medio, sino que más bien
se cierra, o sea, se expulsa a la persona y se castiga, ¿no? Por tanto, también es rol de los medios de comunicación entregar información fidedigna, ¿cierto?, sobre los controladores directos e indirectos que tienen ellos, los comandatos, las construcciones o según fuera el caso. Bien, si fueran, por ejemplo, más de una persona que fueran dichos de los medios de comunicación, que puedan ser tanto naturales o privados, ellos deben tener la propiedad del título siempre, siempre en Chile. Bien, y sobre todo también esto habla sobre las concesiones de las radiodifusoras, ¿no? De libre recepción solicitadas por personas jurídicas. Solo podrán acreditarse previamente que en su país de origen se otorga a chilenos de derecho y obligaciones similares. Esto es re interesante porque las concesiones de radiodifusión pueden ser entregadas a personas de chilenos o personas que ya sean ciudadanos chilenos, y por tanto podrán ser adjudicados con esta concesión de libre emisión. Bien, esto es re importante que lo conozcan porque se hace necesario conocer también dónde están estas concesiones y poder ir transmitiendo el ejercicio como tal, ¿no? Por tanto, los medios de comunicación en el artículo 10 hablan de que deben tener un director responsable y al menos una persona que lo reemplace. Acá hay que hacer dos diferencias. Uno es el editor y otro es el director, ¿bien? El director es el dueño de un bien, ¿bien? El editor es el cargo más alto que puede tomar un periodista, ¿ya? En funciones de periodista, o sea, el director de un medio también puede ser periodista, ¿bien? Pero el director del medio tiene que ver con temas, ¿no?, legales, tiene que ver con temas de contrato, tiene que ver con temas de publicidad, es decir, su misión no está abocada 100% al campo periodístico, sino que más bien al sustento del medio de comunicación. Ese es un director, ¿bien? Lo mismo que habla el subdirector, ¿no? Que habla de al menos una persona que lo reemplace, que generalmente los medios de comunicación hablan de directores y subdirectores. Posteriormente existe el cargo de editor. El cargo de editor es el cargo de máxima responsabilidad de un medio de comunicación y es al que todos los periodistas le debemos, es nuestro jefe, en el caso de que estemos en un medio de comunicación. Y este editor lo que hace es formalmente eh, ver y analizar todos los componentes periodísticos que existen, de editar notas, ver si se publica algo o no, etcétera, etcétera. Bien, por tanto tienen que hacer mucho la diferencia entre lo que es el director y el editor. Hay medios bien pequeños que funcionan con el director y el editor como la misma persona y se puede dar, no se prohíbe. Pero lo que quiero manifestar es que normalmente en medios de comunicación más grandes, el director con el editor son personas absolutamente distintas, ¿no? Bien, por tanto, el director o quienes lo reemplace deben ser chilenos, ¿cierto? Tener domicilio y residencia en el país, no tener fuero, ¿cierto? Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no haber sido condenados por ninguna pena aflictiva. También habla que, de los cargos de jefe de prensa, que los jefes de prensa son algo así como los editores, pero de los organismos públicos. Existe el cargo de jefe de prensa y jefe de comunicaciones en los organismos públicos y que también es una posibilidad de trabajo de ustedes, donde pueden estar en ministerios, en municipios, etcétera, y son cargos constituidos por ley, ¿no? Eh, por tanto, en estos cargos se requiere estar en posesión del título profesional de periodista, a diferencia de otros elementos, como los directores, los editores, que no son requisitos. Sí es requisito en el Estado tener estos temas. Bien. La nacionalidad chilena también se habla de que no se exigirá si el medio de comunicación social usar un idioma distinto al castellano. Ya si hay un medio de comunicación que está informando en inglés, supongamos en francés, la nacionalidad ya no es obligación, ¿no? Y por tanto ahí se puede salvaguardar en ese tipo de elementos. Bien. El artículo 11 habla de que los medios de comunicación podrán iniciar actividades una vez hayan cumplido con la exigencia de los artículos anteriores, ¿cierto? Y sin perjuicio de las normas de esta ley, el otorgamiento de concesiones o permiso de servicio de redifusión sonora televisiva deberán ser evaluadas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y la iniciación de actividades de los medios escritos deben estar alrededor de las gobernaciones o los servicios de impuestos internos, dependiendo de, y cada vez que ustedes tengan un medio impreso, deben enviar una copia a la Biblioteca Nacional. Esto es interesante porque significa que un medio de comunicación
impreso, audiovisual o radial, tienen la obligación de mandar una copia con todos sus elementos a la Biblioteca Nacional. Por eso es que se pueden hacer historiografías a través de ello y se pueden ir tomando estas decisiones que son de carácter más interesante, ¿no? En ellos deben ir ahí según las condiciones, ¿cierto? Nombre de diario, revista, etcétera, el nombre completo de la profesión, domicilio, etcétera, etcétera. Esto es re interesante porque esta parte de la normativa solo acumula elementos de carácter análogos, ¿no? Y no digitales. Por tanto, ahí hay que hacer harto ojo en términos de cómo se va resguardando los elementos de carácter más bien de las bibliotecas. Bien. También en el artículo 2 se habla de que la primera página, o en la página editorial, o en la última, dependiendo de la posición que el diario destaque, deben indicar el nombre, ¿cierto? El representante legal, los domicilios, concesionarios, etcétera, de quiénes son los autores o las personas responsables del medio. Y por tanto, es ahí lo importante de tener claro o claridad en términos del medio de comunicación, ¿no? También habla de que todo impreso, grabación sonora, producción audiovisual o incluso medio digital, ¿cierto? Deberán establecer a la persona responsable del crecimiento de la ejecución, de la impresión o la producción. Estos son elementos que pueden parecer de perogrullo, pero son sumamente normativos porque es ahí donde uno va sabiendo efectivamente cómo se produce, cuántos son los ejemplares que se producen, o quiénes son los representantes legales, quiénes están alrededor de ello, etcétera, etcétera. Bien, las personas establecidas que se refieren al artículo anterior deben enviar sus publicaciones, ¿cierto?, a la Biblioteca Nacional, y en el caso de ser impresiones de regiones deben mandar a lo menos 5 copias a la Biblioteca Nacional. Bien, y a las regiones. Eh, Acá habla también sobre la cantidad de tiempo que deben sentar, etc. Recuerden que los medios de comunicación pueden ser sancionados y han sido sancionados en algunos casos con multas bastante grandes por no enviar estos elementos, y es una práctica bastante común de los medios de comunicación el hacerse medio de comunicación cuando uno está mandando muestras del trabajo a la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Bien, acá hablamos de otro derecho que tiene que ver con los derechos de aclaración y rectificación, que tiene que ver con estos dos casos que yo les nombraba al principio. El primero tiene que ver con el derecho de aclaración y rectificación, ¿cierto? Toda persona natural o jurídica, es decir, persona natural o empresa, tienen derecho a una aclaración o rectificación gratuita en las condiciones que se establecen en el artículo, ¿cierto? O sea, lo que queremos, lo que se transparenta en este tipo de ley es que todas las personas tienen derecho a una aclaración y a una rectificación, ¿cierto? Posterior a eso, en el artículo 17, habla de que la persona que haya sido aludido por una televisora, radiodifusión o personas de, en papel tendrá derecho a solicitar o a que se le proporcione una copia en el lugar del que fue ejecutado, y solamente deberá pagar por los valores de reproducción hasta para poder ser, por ejemplo, sobre todo esto pasa cuando es en canales de televisión, y uno solicita al canal de televisión que se le dé una copia de donde fue difamado o difundido. El medio de comunicación debe entregárselo solamente cobrando el CD o lo que sea ahí necesario en términos de lo que haya sido manifestado, ¿no? Las aclaraciones, por tanto, son aclaraciones que deben ser dirigidas al director o a la persona que desee reemplazarlo, y tienen en total un plazo de 20 días, es decir, las aclaraciones o rectificaciones no son eternas, y por tanto la persona tiene 20 días para poder hacer llegar este quiere decir, ¿cierto? Y se habla a través de notarías o receptores judiciales, estarán obligados a notificar el requerimiento. ¿Bien? Ahí hay un tema también porque generalmente para poder tener una aclaración o rectificación no puede solicitarla en medio de comunicación o puede hacerlo a través de trámites legales, lo que normalmente terminan haciendo debate. En general se habla de que los medios de comunicación deben rectificar, etcétera, pero formalmente es una batalla tan larga que mucha gente desiste de hacerlo. Bien, el escrito de aclaración, cierta rectificación, y acá hay un tema interesante, porque se señala que deberá publicarse íntegramente o en características similares,
o en tiempos similares o en horarios similares a los que fue publicado, pero al utilizar la palabra similares, o permite que los medios de comunicación publiquen esto en cualquier lado. Normalmente, por ejemplo, si la difamación es en una portada, el medio de comunicación no usa esa portada para rectificarse, ¿no? Sino que utiliza un pequeño cuadro, pequeñito, donde se aclara algún punto, o por ejemplo, donde en un medio de televisión normalmente se hace al final, etcétera, etcétera. O sea, ya con momentos de más bajo rating, etcétera. Y por tanto lo que termina sucediendo ahí son ejercicios que son complejos en términos prácticos. Por tanto, la rectificación es un derecho que debiese ser aplicado de manera igual, pero normalmente los medios de comunicación han tendido a no hacerlo de esa manera y por tanto han utilizado espacios que, comillas, ellos llaman similares, ¿no? También hay un tema de que los medios de comunicación no pueden negarse a la rectificación o aclaración solicitada y establecida por los tribunales, ¿no? Y en ocasiones también aceptadas por el medio de comunicación, en ocasiones el medio de comunicación también lo hace y por tanto evitan todos los temas legales, ¿ya? También el derecho que se refiere en este título, que son 20 días contados desde la fecha de emisión, solo podrá ser ejercido por la persona ofendida o injustamente aludida, o por su mandatario, es decir, no puede ser por un tercero. Es decir, si me ofenden a mí, soy yo o mi abogado el que puede hacerlo, y no mi madre, mi padre, en el momento en que yo vaya, en que ellos puedan sentir que esto está juzgándose, ¿no? Por tanto, también acá hay que tener harto ojo porque en los medios de comunicación existe el elemento que ya lo veíamos desde la opinión, ¿no? Desde el género de opinión, sobre el ejercicio de la crítica. Y existen críticas literarias, históricas, científicas, deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos ejercicios no se puede solicitar una aclaración o una rectificación, a menos que evidentemente se cometan infracciones de otro tipo, pero formalmente la aclaración o rectificación en base cuando se hacen columnas de opinión o crítica, normalmente no se pueden pedir este tipo de aclaraciones. Bien, vamos viendo ahora de las infracciones o delitos que también están normadas por nuestra ley. La, todas estas infracciones en general deben ser sancionadas entre una multa de 2 a 30 unidades de fomento tributarias mensuales, además de una sentencia del tribunal de fijar plazo plazo para que el denunciado dé cabal normativa. Es decir, estamos hablando específicamente de cuánto es lo que un medio, un editor o un director debiese llegar a pagar, y por tanto estamos hablando de entre 2 a 30 unidades de fomento, ya dependiendo de cómo vaya la UEF en el tiempo, ¿no? También el monto, ¿cierto?, debe ser regido por los tribunales de justicia, ¿cierto? Y serán asociadas a los medios de infracción, ¿cierto? Los sujetos, ¿cierto?, se tienen que regular por entregar señales claras, por entregar a los tribunales información notificada, ¿cierto? El denunciado debe presentar sus descargos, etcétera, etcétera. Tienen que ver con ya cómo deben proceder los juicios, más que nada en términos legales, ¿no? Eh, las sentencias son notificadas, ¿cierto? Y las acciones deben ser vigiladas. En general, el artículo cuarto tiene que ver, el primer párrafo, por decirlo, del artículo cuarto tiene que ver específicamente con que los medios de comunicación están normados por los tribunales de justicia y como tal debemos atenuarnos a cómo van a funcionar esos tribunales, ¿no? Y esto es re importante porque normalmente los medios de comunicación o mucho tiempo los periodistas estuvieron como por fuera de la ley y es interesante que también estemos dentro de la ley, tanto para protección nuestra como para protección de otras personas y por tanto es ahí donde se hace el ejercicio necesario, ¿no? Bien, también tienen que ver que los tribunales tienen que ver con lo civil, ¿cierto? En términos de a los tribunales que van a ejecutar este tipo de elementos, ahí donde se deben presentar los plazos, ¿cierto? También deben haber plazos para la ejecución, ¿cierto? Y los pagos serán responsabilidad del director y el propietario del medio de comunicación. Por tanto, no son responsabilidad de los periodistas ni de los editores, sino que las personas que tienen que responder con dinero o con
aquello que determine el Tribunal de Justicia son los directores o los representantes legales, en este caso. En términos de los delitos, también hay delitos que están alrededor y es uno de los temas que más se utiliza, que tiene que ver con las calumnias y las injurias. Bien, las calumnias es, en términos prácticos, hablar mal de una persona. Bien, y la injuria es mentir sobre una persona. Ya, hay que diferenciar entre, entre estos dos ejercicios, ¿no? Entre lo que es la calumnia y lo que es la injuria. Por tanto, las injurias, que son ciertas estas apreciaciones personales, no pueden formalmente tener comentarios especializados, críticas políticas, etc. Cuando uno habla de una injuria, a pesar de que son elementos personales, uno no puede tratar de idiota a otra persona, o de facho, qué sé yo, de comunista, con ciertos acervos, ¿no? Por tanto, la injuria no puede denostar a las personas, ¿bien? La calumnia, evidentemente, tiene que ver con, como ya les decía, con este ejercicio de la mentira. Es decir, yo no puedo mentir sobre aquello que estoy diciendo. No puedo decir que una persona, por ejemplo, tiene 15 hijos y de repente tiene uno. Por tanto, estoy calumniándolo, ¿no? Estoy hablando de temas mucho más potentes, ¿no? En este sentido, esto tiene que ver con que también se protege este ejercicio, que evidentemente tiene que ver con que las personas de entidades públicas tienen que tener ojo, porque evidentemente no, el desempeño de las funciones públicas nunca representa una injuria, la realización del ejercicio siempre es de temas legales, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? En ese sentido, el que cualquier medio de comunicación social realizase publicaciones o transmisiones no puede promover odio o hostilidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos estas portadas de los años 70 que eran odio, problemas de raza, ¿cierto? El tema de sexo, religión o nacionalidad. No puede ningún medio de comunicación promover ese tipo de elementos. Los medios de comunicación caen mucho, mucho, mucho en esto, pero de una manera muy sutil. Y por tanto es re difícil probarlo. Pero evidentemente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de conducta, y son ustedes, cuando les toque trabajar en un medio de comunicación, tener mucho ojo en cómo finalmente se están escribiendo o haciendo llamados, sobre todo a los temas de odio, etc. ¿Bien? La difusión de noticias, informaciones emanadas de juicios, procesos, etc., no podrán invocarse como eximiento ante un ante de responsabilidad social cuando dicha difusión por sí misma se constituya de delito de calumnia, injuria o ultraje público a las buenas costumbres, ¿bien? Por tanto, acá hay que tener harto ojo con sobre todo lo que uno va haciendo. Bien, no podemos sacar cosas que están en los tribunales o elementos que se vayan dando. Los medios de comunicación siempre deben tener una responsabilidad social, en el sentido de comunicar bien, de transmitir bien, de ir contando bien las cosas, y por tanto se van rehaciendo, ¿no? Se van desarrollando estos elementos que se van haciendo necesarios al momento de ir estableciendo ciertos parámetros en términos de cómo se va informando, sobre todo lo que compete a los tribunales de justicia, ¿no? Por eso también se prohíbe la divulgación por cualquier medio de comunicación social de la identidad de menores. Cada vez que ustedes vean menores como testigos, como culpables, etc., estos deben estar censurados. Si no están censurados, evidentemente se cae en un delito sumamente complejo, porque la protección de los menores de edad, sea cual sea el caso, inclusive aunque estos fueran culpables, deben ser protegidos en absoluto, ¿no? Bueno, el que cometiera alguno de estos delitos que tiene que ver con ultrajes públicos va a tener estas multas de 11 hasta 80 unidades tributarias, ¿no? Y evidentemente podría llevar incluso al cierre del medio de comunicación. Bien, los medios de comunicación, por tanto, están exentos de la responsabilidad penal respecto a la publicación de opiniones vertidas por los parlamentarios, por los casos señalados por el inciso primero. Es decir, acá también tiene que ver mucho con que los medios de comunicación no se hacen responsables de las fuentes que se van dando, de los medios de comunicación, o sea, de las personas que van emitiendo la responsabilidad. O sea, si una persona dice que los gordos son lo peor que pudo haber pasado en la vida, evidentemente eso no es responsabilidad del medio, sino de la persona que está difundiendo esto. Evidentemente el medio debe poner los contextos para hacer que esa noticia, que puede ser tan dramática, pudiese llegar a ser correctamente entendida, ¿no? Y puesta en su contexto, incluso si las fuentes tuvieran un error.
Bien, en términos de las opiniones públicas, las porciones no se puede obstaculizar, siempre se debe hablar de la libre opinión, pero evidentemente esta libertad debe tener eh, resguardos, ¿no? Cualquier hecho o modificación debe ser avisado por el medio de comunicación social, debe ser informado a la Fiscalía, ¿cierto? Sobre todo a la Fiscalía Económica, que tiene que ver con los cambios de directores, de cambio de propiedad o dueños, sobre todo que pudiesen llegar a existir, ¿cierto? También hablamos de que las responsabilidades penales y civiles de los delitos deben estructurarse en términos más legales, ¿cierto? Normas de ley, códigos respectivos, etc. Bien, las acciones civiles para obtener indemnización de daño y perjuicio derivadas de delitos deben ser restringidas por ley. Si se dan cuenta, son puros elementos que tienen que ver con juicios, sobre todo con el tema de las calumnias y las injurias que pudiesen llegar, porque evidentemente hay varios juicios y normalmente a veces la gente se siente eh, establecida, ¿no? Por tanto, es interesante mirarlo desde este punto de vista. ¿Bien? En términos de los artículos, como ven, ya van apareciendo derogaciones que tienen que ver con estas revisiones a las leyes de prensa del año 2013, eh, que tienen que ver con sentencias, con elementos que se van dando, pero que son específicamente temas más judiciales, ¿no? Eh, y que tienen que ver con ejercicios de formación. Bien, como ven acá, esto fue autorizado por Ricardo Lagos, ¿cierto? Como presidente de la República, Nicolás Izaguirre, José Antonio Gómez como ministro de Justicia, ¿cierto? Y el Tribunal de Constitucional que también finalmente aprueba esta nueva ley sin mayor perjuicio. Bien, como ven, es una ley que es extensa, que cubre algunas cosas, evidentemente hay elementos que quedan por fuera, como por ejemplo el único ejercicio que los medios de comunicación deban ser trabajados por periodistas, etcétera. Pero eso es casi ya un perogrullo porque nosotros mismos como periodistas vamos defendiendo nuestra fuente de trabajo y por tanto se hace necesario la mantención de esto. Como gremio nos cuidamos bastante, así que en ese sentido es útil que esto sea así. Bien, en ese sentido también es interesante que la puedan ir mirando. Evidentemente hay hartos elementos desde el punto de vista ético que no son sancionados, porque a veces las leyes es difícil sancionar ese tipo de elementos, pero como ven hay algunas precisiones, como por ejemplo la publicación de la rectificación, que no están del todo claras, pero diríamos que la ley de prensa lo que hace es resguardar o darle sentido a los medios de comunicación, resguardar el trabajo del periodista, hablar de los derechos de rectificación y de las responsabilidades de injurias y calumnias que las personas puedan sentirse pasadas a llevar. Los invito a leer esta ley en más detalle para que la puedan ir chequeando y mirando y que podamos ir chequeando. Bien, el código de ética que trabajamos en la clase anterior y la ley de prensa que estamos trabajando hoy día son parte fundamental de nuestro ejercicio y la próxima semana lo que nos vamos a dedicar a ver va a ser específicamente sobre ejercicios como tal de, de leyes internacionales y agrupaciones internacionales y nacionales que hacen también parte del día a día de nuestra ley, en rigor de nuestra vida diaria en términos de medios de comunicación. Bien, eso los dejo invitados a que puedan ir actualizando, ¿cierto? Leyendo, que puedan ir avanzando con las materias y nos encontramos en la próxima sesión de nuestra. Que estén muy bien, cuídense y cariños para todos.